Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Hoy te invito a que te tomes de la mano del Señor. ¿Por qué te invito a hacerlo, familia? Porque es la única forma de salir adelante. No le busques. Es la única manera de poder tener la victoria en la vida. Agarrado de la mano del Señor. Así queremos empezar este día, ¿verdad, familia? Agarrado de la mano del Señor. Tú vas a ir a hacerle frente a una enfermedad. Asegúrate de estar agarrado de la mano del Señor. Tú vas a ir hoy a hacerle frente a un problema familiar. Asegúrate de estar agarrado de la mano del Señor. Hoy vas a hacerle frente a un día difícil o un día normal, habitual. Asegúrate de estar agarrado de la mano del Señor. Eso va a evitar que tú te sientas solo, que tú te sientas sola, que sientas inseguridad, que sientas temor. Vas a recordar que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Oh, mi Señor. Me encanta a mí pensar en eso y sentir esa seguridad de que no estoy solo. Es algo maravilloso, en serio, familia. Yo te invito a que te tomes de la mano del Señor. Así vamos a empezar este día y todos los días que nos resten de vida, familia, agarrados de su mano. ¿Tienes una petición de oración? Queremos orar por ti. Mándanos un WhatsApp 811-590-9879. 811-590-9879. Te invitamos a las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí puedes escuchar los programas de nuevo. Puedes compartirlos. Es muy importante, familia. No te lo pedimos por vanagloria. Te lo pedimos porque es muy importante que la palabra llegue a todos lados. A todo el mundo, familia. Compártelo con tus seres queridos, compártelo con tus grupos ahí de WhatsApp, compártelo, es bien importante, familia, por favor. Hoy estaremos compartiendo micrófono Paco Barrón y Joel González, servidores de Dios y de ustedes también. Empezamos con el tema, la serie Prosigo a la Meta, y el tema de hoy, mira cómo andas. ¿Qué tan difícil es para ti hacerte un análisis de sangre, familia? Ya sea por indicación médica o simplemente por prevención. En mi caso es un batallar. Sinceramente se los digo. Constantemente mi esposa está detrás de mí. Ándale, ya ve a hacerte el examen. Y está insistiendo constantemente que lo haga. Pero yo le saco la vuelta. No le tengo miedo al piquete, sino al resultado. Como si al no hacerme el análisis, todo mejoraría así, de repente. Pero no es así. Solo estoy encubriendo el resultado y siguiendo mi vida como si nada. Gracias a Dios no tengo nada grave, pero sí es importante estar revisando nuestro estado físico constantemente, y es a través de esos análisis de sangre. Podrás preguntarte, ¿y eso qué tiene que ver con el tema de hoy? Bueno, tiene mucho que ver porque así como debemos de cuidar nuestra salud física, también debemos de cuidar nuestra salud espiritual. El tema de hoy es mira cómo andas. La palabra mira o mirar quiere decir poner atención, hacer un alto, familia, meditar en cómo andamos, y eso se nos hace bien difícil, poner un alto. Andamos siempre a las carreras, haciendo una cosa, haciendo otra, activitis total, y no tenemos tiempo. Más bien sí tenemos tiempo, pero no lo queremos hacer, de detenernos, de hacer un alto y meditar cómo andamos. Es bien importante, yo te invito a que lo hagas, a que lo hagamos, familia. Fíjate, en las cartas de Pablo, vemos que hay dos formas de andar, en la carne y en el espíritu. Son las únicas formas. Así que no debería de ser nada difícil darnos cuenta en la forma de que andamos, si andamos en la carne o andamos en el espíritu. Pero como les decía antes, lo difícil es querer hacer un análisis de nuestra forma de vida. Yo te invito a que juntos podamos vencer esa barrera y nos dispongamos a saber si andamos en la carne o andamos en el espíritu. Es importante saber que la victoria de Cristo en la cruz nos da la victoria a nosotros también, familia. Es algo maravilloso. Tenemos la victoria sobre el pecado. Ya el pecado no nos gobierna. Oh, mi Señor. Qué hermoso, ¿no? Nos da la capacidad de vencer el pecado, familia. Es decir, vencer la carne. Por eso vamos a ver aquí en el siguiente versículo, en Romanos 8:4, como dice, fíjate, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense qué importante, familia. Aquí Pablo está dando por hecho que no andamos conforme a la carne. Dice que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. ¿Por qué es tan tajante esa situación? Porque en Cristo tenemos la victoria. En Cristo nos regeneró, nos santificó. ¿Se acuerdan lo que vimos el lunes pasado? Nos dio una nueva vida, familia. Nacimos de nuevo con el Espíritu de Dios. Y eso es lo que nos capacita para andar en el Espíritu. Y luego dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Fíjense qué poderoso, ¿no, familia? Es muy importante lo que pensamos. Si estamos pensando en las cosas de la carne, pues nuestro andar va a ser en la carne. Si pensamos en las cosas del Espíritu, pues vamos a andar en el Espíritu. ¿Qué tan difícil es eso de entender? Para nada, todo lo podemos entender. Recordemos entonces que nuestro pensamiento es muy importante en nuestro andar. Nuestro pensamiento marca nuestro andar. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿verdad? Lo que yo tengo en mi corazón es lo que soy, y lo que soy lo voy a reflejar en mi andar, en mi comportamiento. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oh, mi Señor, qué hermoso. Aquí vemos muy claramente, si andamos en la carne, nuestro resultado es muerte, pero si andamos en el Espíritu, el resultado es vida y paz. No podemos andar en la carne y esperar que andemos en vida y paz. No es posible, familia. Por eso es muy importante saber cómo andamos. Muchas veces queremos vida y queremos paz y no andamos en el Espíritu. Bueno, vamos a dejar las cosas de la carne y vamos a andar en las cosas del Espíritu. Vamos a practicar y vamos a tener ese fruto del Espíritu y vamos a desechar las manifestaciones de la carne. Más adelante les voy a mostrar la lista de las manifestaciones de la carne y el fruto del Espíritu, para que tengamos una idea más amplia. Ahora vamos a escuchar a Paco, que nos va a hablar lo importante que es andar de día. Esto como referencia a andar también en el Espíritu, es como andar como de día, y de lo importante de vestirnos del Señor Jesucristo. No te lo pierdas, está especial. Así que síguenos hasta el final. Por lo pronto aquí viene Paco con su primera intervención. Buenos días, Paco. Adelante. Joel, buenos días, muy buenos días, familia. Les saludo con mucho gusto, agradecido con Dios por la oportunidad que tenemos de reflexionar juntos en la palabra de Dios. Dice el Salmo 119:105 que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y vaya que en este mundo tan caótico requerimos la guía de Dios para no perdernos y mantenernos firmes en el camino del Señor. Esta mañana continuamos con la serie Prosigo la meta. El tema de hoy, mira cómo andas. Es importante que examinemos nuestro andar para asegurarnos de estar dentro de la voluntad de Dios o corregir lo antes posible en caso de desviarnos. Mire, en México hay muchas expresiones que se usan para señalar que alguien murió. Entre ellas están colgó los tenis, se petateó, estiró la pata. Bueno, pues en Estados Unidos también tienen expresiones para referirse a la muerte. Una de ellas es kick the bucket. Y a raíz de esta expresión surgió la frase bucket list, que podríamos traducirla como lista de deseos. Y se refiere a la lista de cosas o logros que una persona quiere hacer o lograr antes de morir. Aunque esta lista de deseos está muy relacionada con personas que tienen una enfermedad terminal y saben que les queda poco tiempo de vida, hay muchas personas que, aunque no están en esta condición, hacen su lista de deseos. ¿Cuáles son los temas más recurrentes en la lista de deseos? Una encuesta encontró lo siguiente. Hay un deseo de viajar, ir a Japón, visitar París, conocer las pirámides de Egipto. También se presenta un deseo de lograr una meta personal, conducir un carro de lujo, visitar el lugar de nacimiento, casarse. En esta lista también aparece un deseo de alcanzar logros específicos en la vida, como arrancar un negocio, convertirse en abuela, adoptar un niño. También aparece el deseo de pasar tiempo con familia y amigos, pasar más tiempo con los nietos, contactar amigos de la infancia, reunir a la familia que está lejos. También en esta lista aparece un deseo de alcanzar estabilidad financiera, estar libre de deudas, ahorrar para el colegio de los hijos, tener un retiro confortable. Y no podía faltar el deseo de hacer algo atrevido.
nadar con tiburones, volar un avión de combate, aventarse en un bungee. Podemos ver que de acuerdo con las encuestas realizadas en Estados Unidos, las personas cuando saben que les queda poco tiempo de vida, expresan deseos centrados en sí mismos. ¿Qué haríamos nosotros si nos quedara poco tiempo de vida? Antes de responder esta pregunta, escuchemos lo que Pablo nos dice en Romanos 13:11. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. La exhortación que Pablo hace a la iglesia es estar activos en el servicio del Señor. Y el llamado tiene un sentido de urgencia. Cada vez está más cerca el regreso de Jesús. Por lo tanto, debemos mirar cómo andamos. Y en los siguientes versículos, Pablo nos da instrucciones muy valiosas para que nuestro caminar sea del agrado del Señor. Escuche lo que nos dicen los versos 12 al 14 de Romanos capítulo 13. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La primera instrucción que nos da Pablo es no actuar en la oscuridad, porque en la oscuridad se llevan a cabo las obras de las tinieblas, es decir, pensamientos, acciones o actitudes contrarias a la voluntad de Dios, como son las mentiras, los adulterios, las borracheras. En la oscuridad, mucha gente no verá lo que alguien hace, pero para Dios nada le es oculto. Y las personas que las practican están conscientes de lo que está haciendo, aunque nadie lo vea. Si nos damos cuenta de que estamos practicando alguna o varias obras de las tinieblas, desechémoslas. Como dijo Pablo, es hora de levantarnos del sueño y estar listos para la venida del Señor. ¿Cómo estar listos para la venida del Señor? Bueno, la segunda instrucción de Pablo responde a esta pregunta, andando como de día. Es decir, caminando por ese camino de buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Así cumplimos la voluntad de Dios y damos testimonio de Jesús a los demás. En su tercera instrucción, Pablo nos dice que solo vistiéndonos de Jesús podemos andar de día. Vestirse de Jesús es intencional, no es algo que sucede mientras estamos dormidos. Levántate del sueño, dijo Pablo. Despiertos, busquemos a Jesús en oración, busquemos a Jesús en la Biblia y al conocer su voluntad, busquemos obedecer al Señor. La cuarta instrucción que Pablo nos da es que no proveamos para los deseos de la carne. Esto significa que no hagamos aquello que nos coloca en posición de pecar. Por ejemplo, si en las reuniones de amigos, vecinos o trabajo se chismea y se critica a los demás, y sabiendo esto, usted asiste, estaría proveyendo para los deseos de la carne. Esta mañana el llamado es a mirar cómo andamos. Sigamos estas instrucciones de Pablo, enseñémoslas a nuestra familia. Para llegar a la meta debemos vestirnos del Señor Jesús, porque Él es la luz del mundo y los que lo siguen no andarán en tinieblas. Por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. Ana, una mujer estéril, se acercó a Dios en oración pidiendo un hijo y Dios se lo concedió. Oremos por nuestra familia con intensidad y perseverancia, como lo hizo Ana. Ora por aquellos que han mostrado interés en el Evangelio para que entreguen su vida a Jesús. Ora por aquellos que rechazan el Evangelio para que Dios trabaje en sus corazones. Invita a toda tu familia a la iglesia o a un grupo de estudio bíblico para que de diferentes maneras escuchen el Evangelio. Continúa luchando por tu familia. Anímate sabiendo que para Dios todo es posible. Y ahora regresamos al tema mira cómo andas. Tal vez eres de los que piensan que la vida cristiana se oye muy bien, pero ves difícil que sea una realidad. Bueno, pues Dios nos dice que Él nos da la capacidad para vivir la vida cristiana. ¿Cómo lo hace? Escucha con atención, porque de esto nos va a hablar Joel en unos minutos. Adelante, Joel. Gracias, Paco, y gracias a todos ustedes, familia, por continuar con nosotros, por sus interacciones en las redes sociales y sobre todo por sus oraciones. Son una bendición enorme contar con sus oraciones. Muchas gracias, familia, que oran por todo el equipo de Suena Familiar. Muchas gracias. Vamos a continuar. Estamos en la serie y tema Prosigo la meta y mira cómo andas. Es muy importante, como hemos estado hablando, antes de saber cómo andamos.
Tan importante que el encargado de darnos ese diagnóstico debe ser 100% confiable. Así que no podemos ser nosotros mismos, ni un ser querido. Si le preguntas a tu mamá, no, mijito, si tú eres un ángel, sí, cómo no. O a un amigo que te va a dar por tu lado. No, tenemos que buscar a alguien que nos dé un diagnóstico preciso. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir? Pues al que nos creó, al que nos conoce, al que sabe cuántos cabellos tenemos, familia, al que nos conoce por nuestro nombre, a Dios, a nuestro Señor. Así como lo hizo David en el Salmo 139, versículos 23 y 24, también te invito a que veas todo este Salmo que nos invita a venir a Cristo, a venir a Dios, para ser limpiados por Él. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oh Señor, qué hermoso, ¿verdad, familia? Vengamos al Señor, Él nos va a examinar, y Él lo va a hacer con amor, familia, porque Él quiere que estemos junto a Él, en su camino, familia. Hoy te invito a meditar en este salmo y estoy seguro que va a bendecir tu vida. ¿Sabes que el camino por el que andamos Dios lo preparó de antemano? Un camino de buenas obras. Qué lindo, ¿verdad? Ahí lo encontramos en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué hermoso. Somos hechura suya. Somos hechura de Dios. Dios nos hizo. Y somos creados por Cristo para buenas obras, familia. Fíjense qué importante. Por eso, si alguna vez te preguntas, ¿qué estoy yo haciendo aquí en la tierra? ¿O cuál es mi propósito en la vida? Bueno, ahora sabemos que estás aquí en la tierra para hacer buenas obras. ¡Oh, mi Señor! Y para andar en el camino de Dios, que Él lo preparó de antemano. Fíjate, antes que nacieras, ya estaba preparado el camino por el que ibas a andar. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Ahora, cuidado, porque también podemos hacer buenas obras en la carne. A ver, ¿cómo está ese asunto? ¿Sí? Podemos hacer buenas obras en la carne que alimentan nuestro ego. Haces una buena obra, pero es por ti, no por Dios. O cuando hacemos buenas obras por envidia, o cuando queremos robarle la gloria a Dios. Cuidado con eso. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús ahí en Mateo 7:21 al 23? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oh, Señor, qué tremendo, ¿verdad, familia? Aquí podemos ver muy claramente que se pueden hacer buenas obras en la carne. Este es el ejemplo. Ahora, como les había dicho, aquí les presento las manifestaciones de la carne, para que veamos si lo estamos practicando y lo dejemos de hacer. Y cuando hagamos buenas obras, no practiquemos esto, familia. Las manifestaciones de la carne. Si hay manifestaciones de la carne, es que andamos en la carne. Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más claro ni el agua habrá, familia. Ahora, cuando andamos en el Espíritu tendremos fruto. El fruto del Espíritu, ¿cuál es? Gálatas 5:22-25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Ojo con eso, familia. Esa es la forma de derrotar la carne, crucificarla. Oh, mi Señor. Crucificar la familia. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oh, mi Señor. Qué hermoso, ¿verdad, familia? Yo te invito en el nombre de Cristo a venir a Él. Él te va a examinar, no para restregártelo en la cara, todo lo malo que estamos haciendo,
sino para limpiarnos, purificarnos, y por medio del arrepentimiento y el pedir perdón sinceramente, familia, es como vamos a ir viviendo paso a paso en el Espíritu. Crucifiquemos la carne. ¿Qué quiere decir eso, familia? Que la matemos, que la eliminemos por completo de nuestra vida. Hagámoslo y tendremos esa vida y esa paz en el Señor. Pero no hemos terminado. Viene Paco para cerrar el programa. Nos va a hablar de cómo andar en sabiduría y cómo nuestras palabras también nos indican si andamos en el Espíritu. Gracias, familia. Vamos a escuchar a Paco. Bendiciones para todos. Paco, adelante, te escuchamos. Gracias, Joel. Familia, gracias por continuar con nosotros. Estamos iniciando la última sección del programa. Como hemos mencionado en programas anteriores, el camino de la vida cristiana dura toda la vida. Por eso, esta mañana hemos reflexionado en lo importante de ser persistente. Después vimos lo importante que es considerar cómo andamos. Vimos también que el caminar en la vida cristiana es difícil, pero que el Señor nos capacita para hacerlo. Ahora continuamos con la serie Prosigo la meta. Hoy el tema es Mira cómo andas. Vamos a dedicar unos minutos a reflexionar en lo importante que es caminar como cristianos. Iniciemos leyendo algunos versos de Colosenses capítulo 4. Allí encontraremos varios consejos. Escuche lo que Pablo nos dice en el versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El camino del cristiano está marcado por la oración. ¿Cómo debemos orar? Perseverando. Pablo usa la palabra proscartereo, que transmite la idea de adherirse a algo. En este caso, el cristiano se adhiere a la oración. La exhortación es que en cada paso que demos, la oración debe estar presente. Sea teniendo un tiempo dedicado a la oración u orando con oraciones cortas y específicas a lo largo del día. Velando. La palabra velar transmite la idea de estar activos. Entonces, cuando estamos activos en oración, conocemos la voluntad de Dios. Y al obedecer su voluntad, lo que hagamos será prosperado. Oramos también con acción de gracias. Agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado. Él nos salvó y sustenta nuestra vida. Esto nos estimula a esperar en Él, a confiar en que da respuesta a nuestras peticiones, a tener la seguridad de que su voluntad es lo mejor para nosotros. Y una vez que Pablo nos ha aconsejado cómo orar, nos dice por qué orar. Escuche lo que dice Colosenses 4, 3 y 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo nos dice que hay motivos muy específicos por los cuales orar. 1. Por los misioneros. Tengamos presente en nuestra oración aquellos que llevan la palabra de Dios a otros lugares. En muchas ocasiones el ministerio de estos hombres y mujeres que son enviados lejos se lleva a cabo en situaciones muy adversas. Pregunte en su iglesia el nombre de un misionero o misionera y ore constantemente. Ore para que Dios abra puertas. En algunas partes del país y del mundo no se permite predicar el evangelio. Los misioneros y aquellos que creen en Jesús son perseguidos, como Pablo, que estaba en la cárcel en Roma por causa del evangelio. Oremos al Dios Todopoderoso por sus siervos y su pueblo. Oremos para que el evangelio llegue con claridad a las personas. Esto no significa que el evangelio es complicado, sino que el corazón de las personas es duro. Oremos para que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones y haya respuesta al escuchar el evangelio. Caminar dentro de la voluntad de Dios nos lleva a orar por aquellos que llevan el evangelio. De esta manera usted bendice sus vidas, pero hay algo más que podemos hacer. En Colosenses 4, 5 y 6 leemos: Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora Pablo nos menciona dos formas muy prácticas de evidenciar que andamos en el camino de la vida cristiana. Primero, andando sabiamente. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Actuar con sabiduría significa glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Acercarnos a la gente sin comprometer la santidad a la que hemos sido llamados. Y esto en todo tiempo.
Los griegos tenían 2 palabras para referirse al tiempo. Una de ellas era cronos, que lo usaban para medir el tiempo cuantitativo, los días, las horas, los minutos. Y la otra era kairos, que era usada para indicar el tiempo cualitativo, como tiempo de cosecha o tiempo de fiestas. Y hablaba también del tiempo oportuno. En este texto, Pablo usa la palabra kairos, es decir, nos exhorta a que aprovechemos todos los momentos para predicar el evangelio. Segundo, hablar con gracia. Para esto, las palabras que salgan de nuestra boca deben estar sazonadas con sal. Por un lado, la sal da sabor y por otro evita que los alimentos se corrompan. ¿Cómo hablar con gracia? Compartiendo las nuevas de salvación, dando consejos, consolando y animando con la palabra de Dios, orando por las personas y bendiciendo sus vidas. Miremos cómo andamos. Y al hacerlo, no seamos condescendientes con nosotros mismos. Es decir, no nos pongamos una palomita si andamos mal. Pablo nos ha mostrado claramente cómo debe ser nuestro caminar cristiano. Atendamos el consejo de Pablo para que nuestro andar agrade a Dios. Y teniendo como meta que nuestras acciones y palabras glorifiquen a Dios y den bendición a las personas, llegamos al final del programa. Gracias por su amable atención. A nombre del equipo Suena Familiar, los invito a que nos acompañen en nuestro siguiente programa el próximo miércoles en este mismo horario. Está usted cordialmente invitado. Familia, que el Señor te lleve por camino de sabiduría y te haga andar por el buen camino. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.